El mundo no gira solo por dinero, gira por poder. Richard Sterling pensó que tenía ambos. Un millonario hecho a sí mismo acababa de cambiar a su tranquila y elegante esposa, Elara, por una supermodelo de fama mundial. Estaba en la cima del mundo, alardeando de su nueva vida en la mansión de 80 millones de euros frente al mar que había construido como su monumento personal. Pero Richard cometió un error fatal. Pensó que la familia de su esposa era cosa del pasado. Olvidó que mientras los millonarios construyen casas, las dinastías construyen imperios y pueden derribarlos con la misma facilidad. El aire de Marbella era diferente. No era solo aire limpio y salado. Era, como a Richard Sterling le gustaba decir, filtrado por la riqueza. Y su nuevo hogar, una estructura imponente de cristal, mármol blanco y teca brasileña recuperada, era el filtro. Lo llamaba Punta Sterling, una fortaleza de 1.400 metros cuadrados que sobresalía sobre las dunas, desafiando el mismo Mediterráneo que contemplaba. Era una casa construida no para la comodidad, sino para las portadas de revistas. Y esa noche cumplía su función a la perfección. La terraza estaba repleta de una selecta élite de la sociedad madrileña. Multimillonarios tecnológicos chocaban copas con editores de moda. Un senador español reía demasiado fuerte junto a la piscina infinita. Y en el centro de todo, presidiendo la corte, estaba Richard. Esto no es solo una casa, su voz resonaba, un barítono ensayado que se elevaba sobre la música lounge. Vestía un traje Brioni hecho a medida, desabrochado, sin corbata. Es una declaración. Una vista como esta no se compra, se gana. Su esposa, Elara, estaba cerca del borde de la terraza, sosteniendo una copa de albariño que no había probado. Lo observaba, no con la adoración que él anhelaba, sino con la tranquila curiosidad antropológica que solía reservar para las pinturas flamencas del siglo XVII que ella misma catalogaba. Elara era una Soler. Los Soler no hacían declaraciones. Ellos eran la declaración. Eran dueños de los bancos que financiaban los edificios que hombres como Richard construían. Eran dueños de la tierra bajo los museos. Eran una dinastía, y Elara era su discreta, casi olvidada, heredera. Llevaba un sencillo vestido azul marino sin mangas de The Row. Su única joya era un delgado reloj de platino de su abuela. Era, como Richard a menudo se quejaba, agresivamente discreta. «Es impresionante tu marido». Una voz se deslizó junto a ella. Elara se volvió. Era Isabela Vega. La Isabela Vega. La cara de 22 años de Loewe, Sara y 1000 portadas de revista. Medía 1,80 m sin tacones, enfundada en un vestido dorado metálico que parecía rociado sobre su piel. Era un acontecimiento, un espectáculo. «Richard es ambicioso», respondió Elara, con voz suave. «Ambicioso. Es un huracán», Isabela rió, sus ojos escaneando la multitud. «Quiere que todos lo miren. ¿Y tú? Tú solo quieres desaparecer, ¿verdad?» Elara sintió un escalofrío. «No estoy aquí para ser mirada. Estoy aquí para apoyar a Richard». ¡Qué dulce! La sonrisa de Isabela era una cosa blanca y perfectamente carnívora. «Pero cariño, en este mundo, si no te miran, eres invisible. Y si eres invisible...» Dejó la frase en el aire, dando una larga y lenta calada a un cigarrillo prohibido. Sus ojos no estaban en Elara, estaban en Richard, quien acababa de verla. Interrumpió su conversación a mitad de frase, su sonrisa de político transformándose en algo más primitivo.
Comenzó a moverse entre la multitud hacia ellas, un tiburón sintiendo sangre. Elara, cariño, dijo al llegar, colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Pero sus ojos devoraban a Isabela. Veo que has conocido a la invitada de honor. Isabela, lo lograste. Richard, ¿qué? ¿Casa? Isabela ronroneó, tocando su solapa. Es tan grande. Yo construyo cosas para que duren, dijo él, inflando el pecho. ¿Tú sí? La mirada de Isabela se dirigió a Elara, luego de vuelta a Richard. Elara observó el intercambio. Era tan descarado, tan falto de sutileza, que era casi aburrido. Esto no era la discreta infidelidad del viejo mundo que ella había sido criada para esperar. Esto era una toma de control hostil. Richard, dijo Elara, su voz cortando la pequeña burbuja de ellos. La señora de los duques de Alba se está yendo. Necesitas despedirte. El rostro de Richard se tensó. Odiaba que le recordaran las sutilezas sociales. Odiaba por una fracción de segundo que Elara fuera mejor en esto que él. Claro, por supuesto, asintió bruscamente a Isabela. No te vayas lejos. Mientras él se alejaba, Isabela se volvió hacia Elara. Es increíble, un hombre de verdad. No como esos chicos flacuchos de tu mundo, los que parecen nunca haber visto el sol. ¿Mi mundo? Preguntó Elara. Oh, vamos, lo Soler, la dinastía, dijo Isabela con un tono burlón y reverente. Todo ese dinero viejo y empolvado, todas esas reglas. ¿Nunca quieres simplemente gritar, comprar algo de mal gusto, vivir un poco? Mi familia valora la privacidad, dijo Elara, finalmente, dando un sorbo a su vino. La privacidad es solo una palabra para la gente que tiene miedo de ser famosa, replicó Isabela. Richard no tiene miedo. Está construyendo un imperio. Yo solo estoy aquí para ser su emperatriz. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su emperatriz. No una emperatriz. Elara miró a la joven de 22 años, una chica que había confundido la fama con el poder y la atención con el respeto. Luego miró a su marido, un hombre que había confundido sus millones con los miles de millones de su familia. Bueno, dijo Elara, dejando su copa. El puesto está vacante. Se alejó, dejando a Isabela momentáneamente sin palabras. Elara se movió por la fiesta, un fantasma de azul marino, navegando entre los grupos de personas que estaban allí para adorar en el altar de Richard Sterling. Sabía con una certeza que se asentó como una piedra en su estómago que su matrimonio había terminado. Richard no solo había construido una casa, había construido un monumento a su propio ego, y ella sabía mejor que nadie que los monumentos podían ser derribados. La fiesta fue un éxito grotesco. Fue reseñada en la Vogue España y, lo más importante, para Richard, en Forbes España. El titular era El nuevo rey de la Costa del Sol. Los 80 millones de dólares de Richard Sterling. 2 semanas después, el olor a victoria y al perfume Frédéric Malle de Isabela aún se aferraba a las cortinas del dormitorio principal, cuando Richard finalmente asestó el golpe. No lo hizo con vergüenza, lo hizo con orgullo. Elara, tenemos que hablar, dijo, alisando el nudo de su corbata Hermès en el reflejo de la pared de cristal de suelo a techo que daba al Atlántico. Eran las 7 de la mañana. Ya estaba vestido para la guerra. Elara estaba en el vestidor contiguo, un espacio enorme hecho a medida que él había diseñado, alineando sus zapatos. Ella prefería sus sencillas bailarinas Repetto. Él había intentado, sin éxito, ponerle tacones de aguja de Christian Louboutin. ¿Ah, sí? Preguntó ella. Sin mirarlo.
Colocó un par de bailarinas beige en su ranura. No soy feliz. No he sido feliz en mucho tiempo, anunció, como si leyera un guión. Eres una mujer maravillosa, Elara. Eres clase. Eres elegancia. Pero ya no soy ese hombre. No soy tranquilo. Nunca te he conocido tranquilo, Richard, dijo ella, con voz seca. Él la ignoró. Soy un constructor. Soy un creador. Necesito pasión. Necesito fuego. Necesito a alguien que me vea a mí, no solo a mi cuenta bancaria. Esta fue la línea que finalmente la hizo detenerse y girar. La absurdidad era asombrosa. Ella es Elara Soler, cuyo fondo fiduciario familiar podía comprar y vender las propiedades de Sterling 10 veces sin notar la tarifa de transacción. Estaba siendo acusada de ser una cazafortunas. ¿Y encontraste ese fuego?, preguntó ella. Sí, con Isabela, dijo su nombre con un flourish. Ella está viva. Ella entiende el impulso. Ella quiere construir este imperio conmigo. Ya veo. Elara pasó junto a él y se sentó en el borde de la cama, una vasta plataforma hecha a medida que Richard había alardeado de ser a prueba de terremotos. Parecía pequeña contra su cabecero de ante importado. Así que te dejo, dijo. Estoy enamorado de ella, y ella está enamorada de mí. ¿Y la casa?, preguntó Elara, su mirada flotando hacia el océano. El rostro de Richard se endureció. Esta era la parte que había ensayado. Esta era la negociación. La casa es mía, Elara. Yo la diseñé. Yo la construí. Mi nombre está en la empresa que posee la escritura. Es un activo no conyugal. Mis abogados han sido muy claros al respecto. No hablo de la escritura, Richard. Hablo de la declaración. Es mi declaración, espetó, su inseguridad aflorando. Y no voy a ser desangrado por ti. Sé cómo funciona esto. Tú, con tu familia tranquila y juiciosa, intentarás llevarte la mitad. Bueno, no va a pasar. Comenzó a pasearse, su adrenalina bombeando. Seré generoso, por supuesto. No soy un monstruo. Te dejaré quedarte con el apartamento en la ciudad. Elara tuvo que reprimir una risa. El apartamento era una obra maestra de 10 habitaciones en el Paseo de la Castellana, que había estado en su familia desde 1926. Actualmente estaba cedido al Consulado de Francia. El apartamento en el que vivía con Richard era un ático en el barrio de Salamanca, también suyo. «Richard», dijo ella, poniéndose de pie, «no quiero nada de ti». Él dejó de pasearse. «¿Qué?» «He dicho que no quiero nada. Ni tu apartamento, ni tu arte, que francamente es terrible. Y ciertamente no... Esto». Hizo un gesto alrededor del cavernoso y frío dormitorio. «Quiero mi ropa, mis libros y el escritorio de mi abuela. Eso es todo». Richard estaba desconcertado. Esto no estaba en el guión. Estaba preparado para una pelea, para lágrimas, para gritos. No estaba preparado para la indiferencia. Le enfureció. «Tú no puedes hablar en serio», balbuceó. «¿Qué harás? ¿A dónde irás? ¿Volver con tu viejo tío polvoriento?» Mi viejo tío polvoriento, como tú lo llamas, es Julián Soler. Y sí, me quedaré en la casa familiar en la calle Serrano, hasta que mi propio lugar esté preparado. ¿Tu propio lugar? ¿Qué lugar? Llevo 10 años pagando por tu vida, Elara», gritó. Esta era su verdad, la que él había construido. Él, el hombre hecho a sí mismo, la había rescatado de una vida aburrida de privilegios heredados. Elara finalmente lo miró, y por primera vez Richard vio a los Soler en sus ojos. No era fuego, era hielo. «Richard, ¿tienes alguna idea de quién soy?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «Te casaste con una Soler. Estuviste tan cegado por el prestigio del nombre
que nunca te molestaste en mirar el libro de contabilidad. Crees que tienes dinero, tienes deudas, tienes apalancamiento, tienes una marca construida sobre la percepción. Mi familia, nosotros tenemos activos. No construimos casas en la arena, Richard. Somos dueños de la arena. Él quedó aturdido en silencio. ¿Me has estado tolerando?, susurró, el insulto aterrizando como un golpe físico. He estado divertida por ti, corrigió ella. Pero la diversión se ha agotado. Te has convertido en un cliché, un hombre de mediana edad que deja a su esposa por una modelo. Es tan aburrido. Ella regresó al vestidor. Él escuchó el chasquido metálico de los cierres de las maletas. «¡No puedes hablarme así!», rugió, siguiéndola. «Soy Richard Sterling. Yo construí esto». «Sí, lo hiciste», ella asintió, colocando una pila de suéteres de cachemir doblados en un baúl Goyard. «Y te quedarás con ello». Te arruinaré», amenazó, pero sonó débil, infantil. «Le diré a la revista Hola que eres una snob fría y frígida. Le dirás a la revista Hola lo que tu nuevo publicista, el que Isabela recomienda, te diga que digas. Será una separación consciente, y tú lo presentarás como si fueras increíblemente generoso con tu esposa separada. Conozco el juego, Richard. Francamente, estoy aliviada de no tener que jugar más». Ella cerró el baúl. Un coche, un discreto Mercedes clase S negro, que no era de la flota de Rolls Royces de Richard, ya estaba crujiendo por el camino de grava. «Te arrepentirás de esto», dijo él, su voz quebrándose. Ella se detuvo en la puerta, sus baúles ya siendo manejados por un chofer que parecía más un agente de seguridad. «No, Richard, tú sí». Salió de la mansión de 80 millones de euros, sin mirar atrás. Richard Sterling se quedó solo en su catedral de cristal, el silencio de la casa repentinamente ensordecedor. Tenía su mansión, su modelo y su imperio. Nunca se había sentido tan pequeño. Los trámites de divorcio fueron quirúrgicamente rápidos. Tal como Elara había predicho, el equipo de Richard, liderado por el famoso y teatral abogado de divorcios, Martin el Tiburón Klein, estaba preparado para una guerra de desgaste. Martin, un hombre que usaba anillos de diamantes en el meñique y botas de piel de serpiente, entró pavoneándose a la primera y única reunión. Elara estaba representada por el señor Domínguez, un hombre de unos 70 y tantos años, que tenía una expresión perpetuamente decepcionada y un traje que probablemente era más viejo que Martín. La firma de Domínguez había manejado los asuntos de la familia Soler desde la Segunda República. «Mira, Domínguez», comenzó Martín, lanzando un bolígrafo Montblanc sobre la mesa. «Richard es un hombre muy generoso. Está dispuesto a ofrecer, llamémoslo, un paracaídas dorado, una suma global, digamos, 5 millones. Además, ella se queda con sus joyas, a cambio de un NDA completo, y renuncia a todas las futuras reclamaciones sobre propiedades Sterling, conyugales o de otro tipo». El señor Domínguez se puso lentamente sus gafas de lectura. Miró el papel que Martín había deslizado por la mesa, como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. «Señor Klein», dijo Domínguez, su voz un seco susurro. «Mi clienta, la señorita Soler, la señora de Sterling», corrigió Martín. «La señorita Soler», repitió Domínguez con un destello de acero. «No tiene interés en la generosidad del señor Sterling. De hecho, ha preparado sus propias condiciones». Deslizó una sola hoja de papel de vitela por la mesa. Martín la escaneó. Su bravuconería de fumador de puros vaciló. La leyó de nuevo. Esto es todo», balbuceó. «Una lista de muebles, ¿eh? Un escritorio y 12 cuadros. No quiere pensión alimenticia, ni participación en la empresa, ni acuerdo en efectivo». La señorita Soler
No necesita un acuerdo, señor Klein. Simplemente quiere sus propiedades personales, que por cierto, estaban cedidas a la vivienda conyugal. Las pinturas son de su colección privada. El escritorio pertenecía a su bisabuela. Martín, por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras. Había venido esperando luchar por fondos de cobertura, cuentas en el extranjero y la propiedad de Marbella. En cambio, estaba negociando por un mueble antiguo. Pero la casa, dijo Martín, recuperándose. Richard la construyó, pero ella vivía allí. Propiedad comunitaria, podríamos argumentar. Podrías, interrumpió Domínguez, y perderías. El activo es propiedad de Punta Sterling, S.L., una corporación con sede en Málaga, de la cual el señor Sterling es el único socio gerente. Nunca se mezcló. Mi clienta no tiene ningún interés en ella. Encuentra la propiedad, y cito, ostentosamente fría. Martín fue derrotado. Fue el divorcio multimillonario más fácil de su vida, y se sintió como una pérdida total. No tenía ninguna ventaja. Ni siquiera podía amenazarlos. De acuerdo, espetó Martín. Firmaremos. La historia llegó a la sección de sociedad de El País 48 horas después. El acto en solitario de Sterling. Richard Sterling y Elara Soler se separan. Fuentes dicen que el magnate inmobiliario fue increíblemente generoso mientras la modelo Isabela Vega se muda. A Richard le molestaba que usaran su apellido de soltera. Él e Isabela fueron fotografiados una semana después, besándose en un yate en Ibiza. Isabela se había mudado a Punta Sterling e inmediatamente comenzó su reinado. Su primer acto fue contratar a un diseñador de interiores. «Este lugar es tan frío», se quejó, pasando la mano por el mármol italiano minimalista. «Necesita vida. Me necesita a mí». Los tonos neutros de calidad museística de Elara fueron arrancados. Las paredes fueron pintadas de un oro brillante y texturizado. Alfombras con estampado animal fueron colocadas sobre los suelos de roble blanco. Se encargó un retrato de 6 metros de Isabela, desnuda y cubierta con serpientes Bulgari, para el atrio principal. Richard, ebrio por la euforia de su nueva vida, aprobó cada gasto. La redecoración costó 3 millones de euros. Las fiestas eran constantes. Dom Perignon fluía, no por botella, sino por caja. Los amigos de Isabela, una bandada de influencers, modelos y DJs, descendían sobre la casa cada fin de semana, documentando cada detalle vulgar para sus millones de seguidores. «Mira», Richard le decía a su propio reflejo, sus pupilas ligeramente dilatadas. «Esto es vida. Esto es pasión». Mientras tanto, Lara Soler había desaparecido, o más bien, había regresado a su mundo. Se había instalado en la casa adosada de piedra caliza de 6 pisos de su familia en la calle Velázquez, una fortaleza de poder tranquilo y del viejo mundo. No estaba de luto, estaba trabajando. Sus días los pasaba en los archivos climatizados de la Fundación de Arte Privada de su familia. Estaba planeando, no una venganza. La venganza era tan desordenada. Elara estaba planeando una corrección, un ajuste de mercado. Almorzó con su tío Julián Soler en el restaurante Diver XO. Julián era un hombre que hablaba en susurros, pero cuyas palabras podían desestabilizar gobiernos. Era el patriarca, el verdadero jefe de la dinastía Soler. «¿Estás bien, Elara?», preguntó, probando su vino. «Estoy muy bien, tío Julián». «Esta persona, Sterling, fue indiscreto, fue irrespetuoso, contigo y, por extensión, con esta familia. Es un producto de su tiempo», dijo Elara. «Se cree su propia prensa.
Y la sección de sociedad de El País es un pobre sustituto de la expansión, señaló Julián. Está sobreapalancado. Su nuevo proyecto en Dubái es ambicioso. ¿Ambicioso? Lo ha financiado con bonos basura y acuerdos de palabra con socios cuestionables, dijo Julián. Necesita una inyección masiva de capital en los próximos 6 meses, o toda la torre de cartas se derrumba. Elara guardó silencio, bebiendo su agua. Está expuesto, continuó Julián. Cree que esa casa en Marbella es su fortaleza. No se da cuenta de que es su principal pasivo. El mantenimiento solo es astronómico. Y su nueva compañera tiene gustos notoriamente caros. Sí, los tiene, asintió Elara. Un hombre que construye su casa sobre arena, reflexionó Julián. Tarde o temprano, sube la marea. Dime, Elara, esa casa, ¿alguna vez te gustó? Elara pensó por un momento. Me gustaba la vista. La tierra es significativa. La casa en sí es un insulto a la arquitectura. Julián Soler asintió lentamente, una pequeña y fría sonrisa asomando a sus labios. ¿Tierra significativa? Sí, lo es. Hizo una señal para la cuenta. Me alegro de que hayas vuelto, Elara. Es hora de volver al negocio familiar. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de caos dorado, glorioso y caro para Richard Sterling. La vida con Isabella era un espectáculo sin fin. Eran semanas de la moda en Milán, la Fórmula 1 en Mónaco y viajes improvisados a Tokio para comprar relojes Rolex raros. Richard estaba financiando un estilo de vida no solo para una persona, sino para todo el séquito de 15 personas de Isabella. Hay que gastar dinero para ganar dinero, cariño, le gritaba ella por encima de la música en un club, pidiendo otra botella de champán Ace of Spades de 25.000 euros para rociar sobre la multitud. Richard, atrapado en la corriente de su juventud y fama, solo reía y firmaba la cuenta. Pero de vuelta en Madrid, los números no cuadraban. La Torre Sterling en Dubái, su proyecto legado, estaba en problemas. Estaba en su escritorio, en su elegante oficina de la Castellana, una caja de cristal con vistas al Parque del Retiro. Su asistente, Miguel, un joven nervioso que vivía aterrorizado por él, estaba leyendo el último informe. Señor, la familia Al-Jamil han retirado su financiación de la segunda ronda, balbuceó Miguel, con miedo de hacer contacto visual. ¿Que la han retirado? ¡Que la han retirado! Me prometieron esos 200 millones. Cené con el jeque, rugió Richard, golpeando su puño contra el escritorio. Ellos dijeron que estaban reevaluando su exposición inmobiliaria internacional. Señor, su banco es el Fondo Soler. Richard se quedó helado. ¿Soler? ¿Qué demonios tiene que ver la vieja y empolvada familia de Elara con mi acuerdo de Dubái? No, exactamente. Pero el Fondo Soler tiene la hipoteca sobre las propiedades de la familia Al-Jamil en Londres. Se dice que los Soler les aconsejaron que se retiraran de los desarrollos de alto riesgo. ¿Alto riesgo? ¡Yo soy de alto riesgo! Richard vibraba de rabia. Soy Richard Sterling. Soy la apuesta más segura del mundo. Señor, sin esos 200 millones, no podemos hacer el próximo pago de construcción. Todo el proyecto se detendrá. Las cláusulas de penalización son asombrosas. «Consígueme un préstamo», gritó Richard. «Llama a Santander. Llama a BBVA. Usa punta sterling como garantía. Vale 80 millones fácil. Conseguiré 40 millones para mañana». Miguel parecía aún más enfermo. «Señor, lo intenté. Ambos bancos han rechazado». «¿Rechazado? ¿Rechazado? Mi crédito es impecable». Dijeron que el activo es demasiado especializado. Una casa trofeo de un solo propietario. Dijeron que su valoración es subjetiva. Y, señor,
La relación deuda-activo-líquido de nuestra empresa es demasiado alta. Demasiado alta. Es alta porque estoy construyendo cosas que no se pueden construir sin deuda. Pero él sabía lo que significaba. Los bancos estaban asustados. Ese viejo y polvoriento nombre, Soler, susurrado en la sala de juntas correcta, tenía más peso que todas sus portadas de Forbes juntas. Los Soler no tenían que hacer nada. Solo tenían que sugerir. Eran la casa, y él era solo un jugador en una mala racha. Esa noche, voló de regreso a Marbella en su helicóptero, con el estómago revuelto. Le faltaban 200 millones de euros. Estaba quemando su dinero personal a razón de 1 millón a la semana, solo para mantener a Isabela feliz. Aterrizó en el helipuerto de su mansión para encontrar una fiesta de rave a gran escala en progreso. Un DJ famoso estaba instalado junto a la piscina. Había al menos 300 personas en su césped. Entró furioso en la casa, encontrando a Isabela bailando sobre una mesa de mármol hecha a medida, con una botella de tequila en la mano. «Isabela, ¿qué diablos es esto?», gritó agarrándole el brazo. «Es una fiesta, cariño. Anímate», chilló ella, claramente borracha. «Estoy celebrando mi nueva portada de Vogue. No me importa tu maldita portada. Tenemos que detener esto, el gasto, todos estos parásitos», señaló a sus amigos. El rostro de Isabela pasó de la alegría a una furia fría y reptiliana en un instante. Saltó de la mesa. «¿Parásitos? Estos son mis amigos. Esta es mi carrera. Esta es la vida que me prometiste. No te atrevas a venir aquí e intentar ser aburrido. No seas como ella, la aburrida y frígida exesposa de Elara. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver con ella? Porque puedo estar en un avión a París en 1 hora. Richard, hay una docena de multimillonarios que suplicarían pagar mis fiestas». La amenaza era clara. La pasión y el fuego por los que había dejado a su esposa eran completamente condicionales. Era una transacción. Estaba pagando por la experiencia de estar con Isabela Vega y acababa de incumplir un pago. «No, no, cariño, claro que no», balbuceó, su ira desinflándose en pánico. No podía perderla. No ahora. Perderla sería una admisión pública de que había fracasado. Sería la humillación final. «Yo solo estoy estresado. El proyecto de Dubái». «Uf, negocios», se burló ella, poniendo los ojos en blanco. «No seas tan necesitado, Richard. Vete a tomar una copa». Le dio la espalda y subió el volumen de la música. Richard se quedó allí, invisible en su propia casa, rodeado de extraños, la música palpitando como una migraña. Estaba perdiendo dinero por todos lados. La mansión de 80 millones de euros de repente se sintió como una tumba. Tenía que conseguir liquidez. Tenía que conseguirla ahora. «Miguel», ladró a su teléfono, caminando a un rincón tranquilo de la finca. «Pon la casa en el mercado. Mañana». «¿Señor? ¿Punta Sterling?» «Sí. ¿Estás sordo?» «Pero sé discreto. No quiero un cartel de «se vende». Quiero una lista fuera del mercado. Dirígete a oligarcas rusos, multimillonarios chinos, alguien que quiera un trofeo y pague en efectivo. Precio: 85 millones. Ni un céntimo menos». Colgó. Miró la casa, iluminada contra el cielo nocturno, palpitando con una música que odiaba. Era su mayor triunfo, y ahora tenía que venderla para pagar a la supermodelo que lo ignoraba. La ironía era tan amarga que apenas podía respirar. Mientras tanto, Elara Soler estaba experimentando un renacimiento. Había hecho algo que ningún Soler había hecho en 50 años. Había abierto un negocio con presencia pública. Era una pequeña galería de 3 pisos en el barrio de Malasaña, llamada Vans Contemporáneo. Fue un éxito instantáneo y asombroso.
no porque fuera llamativo, sino porque era todo lo contrario. La noche de la inauguración no contó con celebridades, DJs ni paparazzi. Contó con 4 pintores desconocidos, un cuarteto de cuerda tocando Shostakovich y la propia Elara, con un sencillo vestido negro, explicando apasionadamente la pincelada de un joven artista de Bilbao. El crítico de arte de El País, un hombre notoriamente difícil llamado Javier Dubois, escribió una doble página. Durante años, escribió, el arte se ha convertido en una mercancía, un juguete para el inversor de nuevo rico. Con Vans contemporáneo, Elara Soler ha hecho lo imposible. Ha vuelto a hacer del arte, arte. Es, sin duda, la voz nueva más importante en el mundo del arte. Tiene lo único que les falta a los especuladores: gusto. Coleccionistas, museos y mecenas de dinero antiguo acudieron en masa a ella. Ella era la nueva árbitra de la clase. Al dejar a Richard, no se había vuelto invisible, se había vuelto esencial. Fue fotografiada en galas de museos, no como acompañante, sino como invitada de honor. Richard vio los artículos, vio las fotos de Elara, con un aspecto sereno, inteligente y poderoso, rodeada de personas que no le devolvían las llamadas. Las hojeaba con los nudillos blancos, luego cambiaba al Instagram de Isabela, que estaba lleno de selfies en bikini y videos de ella borracha a las 3 de la mañana. Había cambiado un Rolex por un Swatch, y el mundo lo sabía. Su vida profesional se estaba desmoronando igual de rápido. La venta de puntas sterling fue un desastre. La discreta oferta fuera del mercado, por supuesto, se había filtrado al haz del mundo. Punto de no retorno de sterling. Palacio de 85 millones del magnate en venta, mientras el proyecto de Dubái se estanca. La historia ensombreció a su empresa. De repente, los contratistas exigían el pago por adelantado. Los prestamistas reclamaban deudas menores. Los tiburones estaban rondando. Y la casa no se vendía. ¿Qué quieres decir con que no hay ofertas?, rugió Richard al corredor de alto nivel. Es la casa más famosa de Marbella. ¿Famosa? Sí, dijo fríamente la corredora, una mujer elegante llamada Samantha. Pero es un gusto muy específico, Richard. Las paredes de pan de oro, el sistema de sonido de discoteca. No es lo que el mercado actual quiere. El mercado actual quiere, bueno, francamente, quieren lo que Elara Soler tiene. Encanto tranquilo, atemporal, del viejo mundo. Es un monumento, insistió él. Los monumentos son para los libros de historia. La gente quiere hogares. Estaba atrapado. No podía bajar el precio. Sería una admisión de desesperación. No podía no vender, porque las penalizaciones de Dubái se acumulaban, e Isabela acababa de descubrir una pasión por los vestidos de alta costura, que usaba una vez y luego desechaba. Estaba sentado en su oficina, con la cabeza entre las manos, cuando Miguel llamó a la puerta. «Señor, hay una oferta. Por la casa». Richard se levantó de un salto. «¿Quién? ¿Cuánto es? ¿El ruso?» «No, señor. Es una sociedad limitada, una corporación nacional con sede en Málaga. Se llama Arrowhead Holdings». «¿Arrowhead? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Cuál es la oferta?» Están ofreciendo el precio de venta completo, 85 millones de euros. Richard se quedó mirando. ¿El precio de venta completo en este mercado? Sí, señor. ¿Y? Miguel hizo una pausa, revisando el papel. Todo en efectivo. Renuncian a todas las inspecciones. Y quieren cerrar en 10 días. 10. Fue un milagro. Un salvavidas. Estaba salvado. «¡Tómala!», gritó Richard. «¡Tómala! No me importa si es el cártel. Redacta los papeles. ¡Hazlo! Ahora». «Sí, señor». Miguel salió corriendo. Richard se sirvió un enorme vaso de Macallan, de 25 años.
Estaba de vuelta. Era Richard Sterling. Lo había logrado de nuevo. Había mirado al abismo y no había parpadeado. Cogió su teléfono para llamar a Isabela para decirle que iban a celebrar. Ella no respondió. Su historia de Instagram mostraba que estaba en París probándose un vestido en el Atelier Chanel. «Ups», decía el pie de foto. Le seguía una foto de un vestido de 100.000 euros. Ni siquiera le importó. Era 85 millones más rico. Podía pagar el vestido. Podía financiar Dubái. Estaba de vuelta. El cierre se fijó para el viernes siguiente. Richard, en su arrogancia, planeó una última fiesta de joderos en la mansión la noche anterior. Vaciaría las bodegas, destrozaría el lugar y entregaría las llaves a los compradores anónimos por la mañana. El Lara se enteró de la noticia por su tío. Arrowhead Holdings tiene una oferta aceptada, dijo Julián por teléfono. Él estaba en su escritorio mirando un cuadro de una batalla naval. ¿Entonces ya está hecho?, preguntó el Lara. Ella estaba en su propia galería preparándose para una nueva exposición. Casi. La rata ha caído en la trampa, dijo Julián. Está planeando una fiesta, una profanación final. Creo que es hora de finalizar la transacción. Públicamente. ¿Qué quieres decir? La casa es tuya, querida. O más bien, es de la fundación. Pensé que te gustaría estar allí para la revisión final. Después de todo, tienes que aceptar las llaves. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Elara. Tío Julián, eres una amenaza. Soy un Soler, Elara, como tú. Protegemos a los nuestros. Y nosotros ponemos orden. Te enviaré un coche el viernes. 10 de la mañana. Vístete apropiadamente. La fiesta fue apocalíptica. Richard, eufórico con los inminentes 85 millones de euros, había decidido quemar la casa hasta los cimientos, metafóricamente. Hizo volar a Tiesto para que fuera el DJ. Contrató a todo el personal de Nobu para el catering. Le dijo a Isabela que invitara a todo el mundo. Y ella lo hizo. A las 3 de la mañana, la casa era un desastre. Un Lamborghini alquilado estaba en la piscina infinita. Las nuevas alfombras con estampado animal estaban manchadas de vino y ceniza. Alguien había pintado inexplicablemente con spray el palacio de Isabela en la pared de mármol blanco del atrio. A Richard no le importó. Estaba borracho, victorioso y rodeado de gente hermosa y superficial. Se sentía como un emperador romano. «¡Por mí!», brindó, de pie en la barra, el champán derramándose por su camisa. «¡Por Richard F. Ray Sterling! ¡Por Richard!», gritaron todos, ninguno de ellos sabiendo o preocupándose de que estaba a un pelo de la bancarrota total. Cuando salió el sol, la escena era de devastación total. El personal, pagado el triple, intentaba borrar las pruebas. Richard estaba desmayado en una cabaña. Isabela se había ido hace mucho, con un músico, a una fiesta posterior. A las 9 de la mañana, Miguel, con los ojos temblorosos, tuvo que sacudir físicamente a su jefe para despertarlo. «Señor, los compradores están aquí. La revisión final es a las 10 de la mañana». «Uf». «¿Qué?». Richard se incorporó, con la cabeza a punto de estallar. Están aquí. ¿Por qué tan temprano?» «Son las 10 de la mañana, señor, según lo programado». «Bien, bien». Richard se salpicó la cara con agua, se puso unas gafas de sol y se tragó 4 aspirinas. Todavía llevaba su esmoquín de la noche anterior. «Acabemos con esto. Dame las llaves. Me reuniré con ellos. Coge el cheque y nos vamos». Se tambaleó hacia la gran entrada, que estaba llena de confeti y cristales rotos. Vio un coche acercarse.
pero no era el Maybach o Rolls-Royce que esperaba de un comprador millonario. Era un Bentley S2 Continental de los años 60. Un coche tranquilo, elegante, de dinero antiguo, pintado de un discreto tono verde oscuro. Se detuvo con un crujido. Un chófer con un sencillo traje negro salió y abrió la puerta trasera. Salió el señor Domínguez, su anciano abogado, siempre con ese aire de reproche. «¡Domínguez!», ladró Richard, confundido. «¿Qué diablos haces aquí?» «Señor Sterling», dijo Domínguez con un resoplido de desdén, mirando el libertinaje. «Estoy aquí en representación de los compradores». «¿Los compradores? ¿Usted? ¿Quién es?» «¿Quién es Arrowhead Holdings?» Una segunda persona emergió del coche. Era Elara. Llevaba un abrigo de cachemir loro piana, color crema, y pantalones sencillos. Su cabello estaba recogido. Se veía tranquila, descansada y completamente en control. Miró la casa, los grafitis, el estado de resaca de su exmarido. Y su expresión no parpadeó. «Elara», susurró Richard. La sangre se le heló. La aspirina, el champán, la victoria, todo se le agrió en el estómago. «Richard», dijo ella con voz uniforme, «has estado ocupado». Tú compraste mi casa», balbuceó, una risa que bordeaba el sollozo escapando de sus labios. «¿Tú compraste esto también? ¿Para vengarte de mí? ¿Gastaste 85 millones para fastidiarme?» Él se aferraba, intentando encontrar una narrativa donde todavía fuera el personaje principal. «No seas ridículo, Richard», dijo Elara como si hablara con un niño. «Yo no compré tu casa. No tengo 85 millones en efectivo. Ese es tu juego». «¿Entonces quién?» «Arrowhead Holdings», dijo. «Es una subsidiaria de la Fundación Familiar Soler. La fundación sí compró tu casa. O más bien, como le dije a mi tío, compraron la tierra, la vista». La mente de Richard no lograba procesarlo. ¿La fundación? ¿Una organización benéfica? ¿Qué quiere una organización benéfica con una mansión? «Oh, no quieren», dijo Elara. Pasó junto a él hacia la puerta principal, que colgaba ligeramente de una bisagra. «No tienen ningún uso para la casa en absoluto». «Yo no entiendo», dijo Richard, siguiéndola, el pánico subiendo por su garganta. «La fundación», explicó Elara, deteniéndose en el atrio y mirando el grotesco grafiti pintado con spray. «Está en proceso de construir la nueva ala Soler para el Museo Reina Sofía de Madrid, un proyecto que, lamentablemente, se retrasó por un inversor que incumplió su promesa». Lo miró. Él era ese inversor. Había prometido 50 millones de euros al museo para poner su nombre en una pared y había incumplido discretamente hacía 3 meses. «La fundación», continuó, «ha decidido liquidar algunas de sus propiedades inmobiliarias menos esenciales para financiar el ala ellos mismos. Por ejemplo, esta parcela de tierra increíblemente valiosa en Marbella». «¿Liquidaste? Acabas de comprarla». «Sí, una adquisición y una liquidación», dijo Elara. «Ya la hemos revendido». El mundo de Richard se inclinó. ¿Revendida? ¿A quién? ¿Por cuánto? «Se la vendimos al promotor que posee las 3 propiedades adyacentes. Ha estado intentando adquirir esta tierra durante una década para construir su nuevo campo de golf. Pagó 95 millones. Los 10 millones de beneficio serán una hermosa donación a la fundación». ¿95 millones? Las rodillas de Richard flaquearon. Había estado tan desesperado que había vendido a la primera oferta, sin darse cuenta de que había dejado 10 millones de euros sobre la mesa. ¿La casa? «Oh, al promotor. A él tampoco le gusta la casa», dijo Elara. «La va a derribar. El equipo de demolición llega al mediodía».
Richard retrocedió físicamente. ¿De derribarla? Mi casa, mi obra maestra. No es una obra maestra, Richard. Es una discoteca mal construida, con un problema de fontanería. La demolición, añadió, consultando su reloj. Es en 1 hora. Este fue el golpe final. No era solo una venta. No era venganza. Era borrado. Ni siquiera era una nota al pie. Era un error que estaba siendo arrasado. ¿Pero por qué?, susurró, hundiéndose en un otomán de terciopelo arruinado. ¿Por qué? Tú, Elara, ¿por qué me haces esto? Elara se volvió hacia él, y el hielo en su semblante se suavizó ligeramente, convirtiéndose en agua fría y clara. ¿Hacerte esto a ti, Richard? Pareces tener la impresión de que esto se trataba de ti. No fue así. Incumpliste el préstamo de Al-Jamil. El banco de mi tío tenía la nota. Incumpliste tu promesa al museo. Mi familia preside el museo. No eras un rival, Richard. Eras un desastre. Simplemente estábamos poniendo orden. Esto fue solo negocios. ¿Negocios?, repitió aturdido. Sí. Tú me enseñaste eso. Dijiste que tu dinero era real y que mi familia era polvorienta. Solo olvidaste algo. El polvo se asienta, pero nunca desaparece. La dinastía Soler estuvo aquí 100 años antes que tú, y estará aquí 100 años después de que te hayas ido. El señor Domínguez se adelantó. Señor Sterling, los fondos han sido transferidos a su cuenta, menos la promesa de 50 millones de euros que usted incumplió con el museo, por la cual la fundación cubrió gentilmente su deuda. Y por supuesto, los costes de cierre y la tarifa de 50.000 euros por la limpieza de esto. Richard miró su teléfono. Una alerta de transferencia bancaria. Los 85 millones de euros se habían convertido en 34,9 millones de euros. Suficiente para detener el sangrado inmediato del proyecto de Dubái, pero ni de lejos suficiente para salvarlo. Era una herida mortal. ¡Tu perra!, escupió la palabra sin fuerza alguna. Elara ni siquiera se inmutó. Adiós, Richard. Espero que encuentres el fuego que buscabas. Se dio la vuelta y salió por la puerta, pasando con gracia por encima de un jarrón Baccarat roto. Richard Sterling se sentó solo entre las ruinas de su monumento de 84 millones de euros. El sonido del océano ahogado por el rugido cercano de las excavadoras. No se movió. Solo miró la pared donde el palacio de Isabela ya comenzaba a despegarse. Colapsó. No un desmayo físico, sino una rendición espiritual completa, con los ojos huecos. Simplemente se rindió. La demolición de Punta Sterling fue eficiente y brutal. A las 4 de la tarde era escombros. Al final de la semana, la tierra estaba plana, como si la casa nunca hubiera existido. El Post publicó un único titular sarcástico. El house flip de Sterling. Un fracaso. La familia Soler derriba mansión de mal gusto. La humillación pública fue total. Richard Sterling era radiactivo. Los 35 millones de euros que había obtenido se vaporizaron en 2 semanas, devorados por las penalizaciones de Dubái y la avalancha de acreedores que, al ver las noticias, exigieron su dinero de inmediato. Intentó llamar a Isabela. Ella estaba en Milán, y su teléfono fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. «Estoy en problemas, cariño. Te necesito». Ella respondió 5 horas después. «Richard, lo siento. No puedo estar con un hombre que no es exitoso. Es malo para mi marca. Mi publicista emitirá un comunicado. Te deseo lo mejor». Él estaba en su ático alquilado de Salamanca. El contrato de arrendamiento terminaba en 30 días cuando vio su publicación de Instagram.
Ella estaba en un yate en el lago Como, con el jeque Al-Jamil. Nuevos horizontes, decía el pie de foto. Richard tiró su teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Una semana después, Sterling Properties se declaró en bancarrota del capítulo 11. La torre de Dubái fue incautada por sus socios. Su oficina de Madrid, su flota de coches, sus trajes Tom Ford, todo fue incautado por el banco. Estaba, por primera vez desde que tenía 20 años, completamente en la ruina. Estaba peor que en la ruina. Estaba endeudado, y su nombre era tóxico. Elara Soler leyó las noticias en Bloomberg mientras estaba sentada en su oficina de la Galería de Malasaña. Estaba revisando el catálogo de su próxima exposición, Nuevas perspectivas en la escultura posmoderna. Su asistente llamó. «Señorita Soler, un señor Richard Sterling está aquí para verla». Elara levantó la vista sorprendida. «¿Aquí?» «Sí. No tiene cita. Se ve mal». Elara lo consideró por un momento. «Bien, que pase, y trae 2 cafés». Richard entró. Era un hombre diferente. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado, y el fuego arrogante de sus ojos había desaparecido. Era solo un hombre cansado y derrotado. «Elara», dijo, con voz ronca. «Richard, esto es una sorpresa», dijo ella, señalando una silla. Él se sentó. «Yo no sé por qué estoy aquí», dijo, mirando sus manos. «Supongo, quería preguntar, ¿pedir qué? Dinero, lástima. Yo quiero saber, ¿fue todo una mentira?», susurró. «Nuestros 10 años. ¿Tú, alguna vez, me amaste? ¿O fui solo una diversión?» Elara lo miró, y el hielo en su comportamiento se suavizó ligeramente, convirtiéndose en agua fría y clara. «Sí te amé, Richard. Una vez. Hace mucho tiempo. Amaba tu impulso, tu energía. Amaba que no fueras como los chicos con los que crecí. Tú construías cosas. Admiraba eso. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste de amarme», dijo con voz firme. «Dejaste de verme. Viste a los Soler. Viste un trofeo. Y cuando eso no fue lo suficientemente brillante, lo cambiaste por otro. No solo me dejaste, Richard. Me despediste. Despediste a mi familia, a mi vida, a mi valor. Estuviste en la casa que el nombre de mi familia te ayudó a construir, y me dijiste que yo no era nada sin ti». Se inclinó hacia adelante. «Esto, todo esto», señaló las noticias de bancarrota en su pantalla. «Esto no fue mi tío. Esto no fue mi familia. Esto fuiste tú. Mi familia simplemente lo dejó pasar. Quitaron la red de seguridad que ni siquiera sabías que tenías. Construiste tu imperio sobre una base de crédito Soler, conexiones Soler y tolerancia Soler. Cuando me traicionaste, no solo perdiste una esposa, perdiste toda tu infraestructura». Richard solo miró, la verdad devastadora finalmente asimilándose. No había sido un hombre hecho a sí mismo. Había sido un hombre patrocinado. ¿Qué hago ahora?», preguntó, un hombre roto. «No lo sé, Richard», dijo Elara. Le empujó uno de los cafés. «Eres un constructor, lo dijiste tú mismo. Así que, construye. Empieza de nuevo. Esta vez, constrúyelo sobre roca, no sobre arena». Él miró el café. La miró a ella. Era una reina por derecho propio, segura, poderosa y justa. Se puso de pie, sin tocar la bebida. «Adiós, Elara», dijo. «Adiós, Richard». Salió de la galería, pasó junto al arte invaluable y salió a la calle.
Era solo un hombre con un traje arrugado. No tenía coche, ni casa, ni a nadie. Empezó a caminar sin rumbo fijo. Un año después, el paisaje de Marbella había cambiado. Donde una vez estuvo Punta Sterling, ahora había un amplio y hermoso pabellón de arte público de una sola planta. Se llamaba el Pabellón de las Artes Soler. Era una obra maestra de cristal, piedra y luz, diseñada por un arquitecto ganador del premio Pritzker. Albergaba una colección rotativa de esculturas y ofrecía clases de arte gratuitas a la comunidad. Sus jardines, que llegaban hasta el océano, estaban abiertos al público. El Ara Soler estaba en la ceremonia de apertura. No estaba en el centro de atención. Estaba entre la multitud, observando a un grupo de niños locales aprender a pintar el océano. Su tío Julián estaba a su lado. «Es hermoso el Ara», dijo. «Un uso mucho mejor de la vista». «Lo es», asintió ella. «Se siente bien». El País publicó un artículo brillante al respecto. Un monumento a la generosidad. Como el Ara Soler. Convirtió un símbolo del exceso del siglo XXI en un faro de la cultura pública. Había tomado el monumento al ego de Richard y lo había transformado en un legado de cultura. En Milán, Isabella Vega fue fotografiada discutiendo con el jeque Al-Jamil, quien acababa de cambiarla por una influencer rusa aún más joven de 19 años. Sus portadas de Vogue se habían agotado. La última vez que se la vio fue presentando una promoción de Red Bull en una playa de Ibiza. Su fuego se había extinguido. Y Richard Sterling. Él estaba en Valencia. Trabajaba como gerente de proyectos junior para una pequeña empresa de construcción comercial. Vivía en un apartamento alquilado de una habitación. Conducía un Ford Focus. De hecho, estaba construyendo. Estaba empezando de nuevo. Llevaba un pequeño recorte laminado en su cartera. No era de sus viejas portadas de Forbes. Era el artículo sobre el nuevo pabellón de El Ara. Estaba en una obra de construcción con un casco, gritando a un contratista sobre el hierro de refuerzo cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido de Madrid. Él respondió. «Sterling, Richard, soy El Ara». Él se quedó helado. «¿El Ara?» «Vaya, hola. Yo, oí que estabas en Valencia». «¿Que estabas construyendo de nuevo?» «Sí, cosas pequeñas, parques de oficinas. Pero es un trabajo honesto», dijo. «Lo sé», dijo ella. «Mi fundación. Estamos financiando un nuevo proyecto de viviendas de bajos ingresos en el este de Valencia. Necesitamos un gerente senior, alguien que sepa cómo construir, pero que también sepa lo que es perderlo todo. Alguien que lo construya bien». Richard guardó silencio. No podía hablar. «Es un trabajo, Richard», dijo ella, su voz no fría, no cálida, sino clara. «Si lo quieres, es una oportunidad para construir algo que dure». Miró el polvoriento plano en su mano. Luego al cielo. Había perdido su mansión. Había perdido a su esposa. Había perdido su imperio. Pero entre las ruinas había encontrado una única, pequeña y enterrada semilla. «Sí», dijo con voz ronca. «El Ara. Sí, me gustaría eso». Ella había comprado su mansión. La había derribado. Y al hacerlo, le había dado lo único que sus millones nunca podrían comprar, una oportunidad de redención. CTAs y preguntas para la audiencia. Después del hook inicial, menuda declaración. ¿Qué crees que llevó a Richard a cometer este error tan grave? Después de la primera interacción entre El Ara e Isabella. Isabella no se anda con rodeos, ¿verdad? ¿Crees que El Ara debería haberle plantado cara antes, o su discreción es su mayor fortaleza?
después de la conversación de Elara con su tío Julián. Los Soler no perdonan. ¿Crees que Julián tiene razón al decir que Richard es ostentosamente frío? ¿Qué harías tú en la situación de Richard? Al final del relato, ¡qué giro inesperado! La verdad sale a la luz de una manera brutal. ¿Qué piensas de la jugada final de Elara? ¿Fue una venganza fría o simplemente las consecuencias inevitables de las acciones de Richard? Déjanos tus comentarios abajo. Si te ha gustado esta historia de drama, justicia y lecciones de vida, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para nuevas historias cada semana.